sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Bueno, como les dije, hoy estaremos compartiendo un tema vital para nuestra vida espiritual. Estaremos estudiando sobre neumatología. Usted me dirá, pastor, ¿y eso qué parte de la medicina es? Bueno, neumatología es el estudio de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y es el estudio del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué el Espíritu Santo de Dios viene hace días poniendo en mi corazón que predique sobre el Espíritu Santo de Dios? Porque hay una gran ausencia del Espíritu Santo de Dios aún en las iglesias y en nuestras vidas. Y hoy la idea es que usted y yo nos desarmemos. Que usted hoy pueda oír la escritura no pensando que el pastor quiere sentirse más que usted. No. Jamás, porque si hay algo que a mí me duele es que yo he probado la amistad con el Espíritu Santo de Dios. He sido un hombre que viajaba en buses 24 horas y 24 horas podía sentir literalmente la presencia del Espíritu Santo al lado mío, mi amigo. Pero por experiencia propia también sé que la vida, las circunstancias, el trabajo, el cansancio, muchas veces hacen que descuides tu comunión con el Espíritu Santo de Dios. Usted mira cómo descuido mi relación con el Espíritu Santo de Dios, así como muchas veces descuidas tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. De la misma manera nosotros descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios y la vida se convierte en una carga muy pesada de vivir. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Que aunque vive en nosotros, muchos no conocen cuál es su función y las bendiciones que Dios nos da por medio de Él. Lo primero, como vamos a estudiar, lo primero que vamos a aclarar es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan testimonio en el cielo? Ok. Entonces, la Trinidad es un Dios compuesto de tres personas. Atención, es un Dios compuesto de tres personas. Y es muy importante tener bien claro que de ninguna manera la palabra de Dios está sugiriendo tres dioses. No existen tres dioses. Un solo Dios. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y que el que habita en estos momentos en la tierra y en tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. No es el Padre tal, el Santo tal, la Virgen tal. Es el Espíritu Santo que vive en tu corazón. ¿Aló? ¿Están aquí? Pero también la palabra nos enseña que hay solamente un Dios. ¿Dónde podemos ver eso? En la palabra, Deuteronomio capítulo 6. Usted puede leer donde dice y se le presenta al pueblo de Israel que hay un solo Dios. Primera de Corintios capítulo 8, Gálatas capítulo 3 y Primera de Timoteo capítulo 2. Dice, un solo Dios. Ay, pastor, eso está como enredadito, ¿cierto? Bueno, la doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia
de la iglesia cristiana. Ha sido un tema divisivo, ya que no se puede explicar de forma apropiada, porque es imposible que Dios infinito pueda ser descrito completamente por una ilustración finita. De hecho, hay muchas ilustraciones. Una de ellas es la ilustración popular del huevo. Cáscara, yema, clara. Pero esta ilustración falla. ¿Por qué falla? Porque la cáscara, clara y yema son partes del huevo, no el huevo mismo. De la misma manera funciona la manzana. Piel, la pulpa y las semillas son parte de la manzana. Parte de la manzana, no la manzana misma. Pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son parte de Dios. Cada uno de ellos es Dios. Entonces tú miras, pero no entiendo, ¿es uno o son tres? Bueno, para que sigamos el tema, por favor. Esta es la razón. Por esta razón les compartí al iniciar la palabra de Dios que es un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Por lo tanto, aquí comenzamos. En lugar de entender o de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestra mente humana y finita, nos serviría mejor centrarnos en los aspectos centrales de la Trinidad que están claramente presentados en la palabra de Dios y su grandeza. Dice Pablo que los caminos de Dios son incomprensibles. Entonces es imposible que nosotros podamos entender muchas veces ciertas cosas que no son fáciles de entender en nuestra mente finita. Entonces, pastor, ¿hay algún problema cuando decimos la Trinidad? No, no hay ningún problema. Pero, pastor, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Sí, no se encuentra en la Biblia. No la busque, que no la va a encontrar, igual que la palabra Biblia no existe en la Biblia. Biblia quiere decir los libros, una biblioteca. Pero, entonces, ¿para qué usar la palabra Trinidad? Bueno, es muy importante esto. La Trinidad es un término utilizado para procurar describir al trino Dios. Y la realidad de que hay tres personas coexistentes, coexternas, que son Dios. Por lo tanto, lo que en realidad debe importar es el concepto representado por la palabra Trinidad en las Escrituras. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Por ejemplo, Génesis capítulo 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En este versículo Dios empleó la forma plural. No está diciendo voy a hacer a mi imagen. No, hagamos. Y en las Escrituras podemos ver que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen participación en la creación. Ahora, aunque la palabra Trinidad no está, podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que son tres. Pablo inicia sus cartas. Ustedes han visto cómo Pablo, con ese amor que inicia sus cartas, incluye la bendición trinitaria. Y también al finalizar sus cartas, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14 dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí tenemos una de las hermosas bendiciones del Nuevo Testamento que incluyen los tres miembros de la Trinidad. El amor del Padre. Wow.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Padre. Mira esto, tremendo lío. Tú dirás lío porque generalmente nosotros conocemos al Espíritu Santo como una palomita. Una palomita. Y yo quiero decirle a alguien hoy que el Espíritu Santo descendió como una palomita cuando Jesús estaba bautizando, pero no es ninguna palomita. El Espíritu Santo de la Trinidad es el más complejo. Y hoy se van a dar cuenta por qué muchos de nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, no hay una vida de poder. Una muestra más de la Trinidad la podemos ver cuando Jesucristo menciona el nombre completo de Dios en la Gran Comisión. En Mateo 28, del 18 al 19 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mira lo que le dice a su discípulo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, si analizamos esto, las palabras de Jesús afirman la realidad de la Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como vemos, aquí el concepto viene directamente de Jesús. Jesús no dijo que deberíamos bautizar en los nombres, sino en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nuevamente la palabra Trinidad no está en las Escrituras, pero describe muy bien la naturaleza tripartita, 3 en 1, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces hasta aquí estamos bien hasta aquí. ¿Cuántos dioses hay? ¿Es el Padre Dios? ¿Dios es Padre? ¿Jesucristo es Padre? ¿Es Dios? ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Ok. Pero hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo tener como esa claridad? De pronto no la vas a tener. Pero por medio del Espíritu Santo de Dios, esta palabra se hace un rema en nuestras vidas. Entonces necesito que ese primer punto sobre la persona del Espíritu Santo, la tercera persona del Espíritu Santo, quede clara. Eso es la Trinidad. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Aquí vamos a comenzar. El Espíritu Santo es una persona. Eso lo saben casi todos. El Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza como afirman algunas falsas sectas que no voy a mencionar el nombre. Pero la herejía contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Aquí Jesús se refirió al Espíritu Santo no como una fuerza, sino como una persona que tiene emociones. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es una persona y tiene emociones. O sea, no es una fuerza, no es algo raro. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En otras palabras, el Espíritu Santo es una persona, no una mera influencia. Por lo tanto, se pone triste cuando tratamos de engañarlo. El Espíritu Santo no es una fuerza extraña, no es un extraterrestre, es Dios en tu vida y tiene sentimientos diferentes a los de nosotros que nos emocionamos con cualquier cosa.
pero él se entristece. Se entristece. ¿Ustedes se acuerdan de la historia en Hechos capítulo 5 cuando Ananías quiere engañar al Espíritu Santo porque él vende una propiedad? Y cuando llega delante, la vende y llega delante de Pedro, dice que como que le dio todo el valor y le estaba dando simplemente era una parte. Y entonces, como Pedro ya tenía el Espíritu Santo, le dice estas palabras. Pedro le dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y automáticamente Pedro, después que dice esas palabras, Ananías cayó, pero muerto. Automáticamente todo el mundo se asustó. A las 3 horas llegó la esposa Zafira y vuelve otra vez, y Pedro le hace la misma pregunta y ella miente y también cayó muerta. ¿Cayó muerta porque no dio plata? No cayó muerta porque no dio plata. Ellos no tenían que hacerlo. Cayó muerto porque le mintieron, quisieron engañar al Espíritu Santo de Dios. Amados, el enojo, el injusto, robar, calumniar, el adulterio, el pecado entristece a Dios. Maldecir con tu boca entristece a Dios. Tratarte de hacer el vivo contra las personas, contra Dios, entristece a Dios. Ser guache con tus palabras entristece a Dios. Ver cosas que a Dios no le gustan entristecen al Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué nos comportamos como si Él no viviese, o como si Él no estuviese dentro de nosotros y no lo supiese todo? Y cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios, adivina que se empieza a dañar. No lo oigo. La comunión, la relación. Y por lo tanto no hay poder. No hay poder cuando necesitamos que Dios nos ayude con nuestra familia, con nuestros hijos, para reprender al enemigo. No hay poder, porque no estamos ni honrando, ni respetando, ni cuidando la presencia de Dios. Entonces tenemos que tener presente que el Espíritu Santo y todo lo que no sea santo le desagrada. ¿Cómo se llama el qué? ¿El Espíritu qué? No los oigo. ¿Cómo se llama el Espíritu qué? Entonces lo que no sea santo no agrada a Dios. Sencillo. Que le estoy robando a mi marido porque mi marido es más amarrado. Mejor dicho, ese hombre es más amarrado que el sancocho de tuerca. Duro ese tipo. Y usted se puede justificar, pero el Espíritu Santo se contricta. Y cuando se contricta, tienes que recordar que estás poniendo triste a un miembro de la bendita Trinidad, que es Dios. ¿Y por qué se pone triste el Espíritu Santo de Dios? Porque te ama. No he dicho que se enoja. He dicho que se pone triste. ¿Por qué? Si mi esposa me miente a mí y yo me doy cuenta, ¿cómo me pongo? Triste. ¿Por qué? Porque la amo. Si alguien que yo no conozco hace algo contra mí, no me pongo triste. De pronto hasta me enojo con esa persona. Entonces el Espíritu Santo de Dios se entristece cuando tú olvidas
que no eres, olvidas que estás llamado a ser santo. ¿Y qué es ser santo? Apartado para Dios. ¿Qué es ser santo? ¿Ser un religioso, una persona extraña, mística? No, es ser una persona apartada para Dios. Entonces tengamos presente que tú y yo, al recibir a Cristo, fuimos sellados para el día de la redención. Tú y yo, según Efesios capítulo 1, ya tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, bueno, pastor, ¿y qué? Si ya soy salvo por gracia. Yo no estoy hablando de salvación. Hay gente que probablemente vamos a ver en el cielo que no fueron los cristianos más obedientes. Entraron al cielo por gracia. ¿Se acuerdan de Sansón? Nada más uno ve a Sansón orando el día del bololó. Ciego, se estaban burlando todos los enemigos de él. Y le dijo a Dios que le hiciera el milagrito. Pero lo más tenaz de Sansón es que cuando leemos Hebreos 11 en la columna de los héroes de la fe, sale Sansón. O sea que parece que Sansón, pues si sale ahí, porque fue salvo. Pero ¿cómo vivió? Si tenía una promesa así de grande, ¿cómo fue su vida? ¿Ha podido quedar como un Josué, como un José, como un Moisés? Pero no fue obediente. Ahora ellos en el Antiguo Testamento no tenían la presencia del Espíritu Santo 24 horas al día. No, ellos simplemente, el Espíritu Santo descendía, hacía la obra que tenía que hacer. Si él tenía que pelear con los 1000 filisteos, cogía la mandíbula esa del burro y el Espíritu Santo ganaba la batalla. Se acababa el show y el Espíritu Santo volvía y se iba. Ahora tú y yo no. El Espíritu Santo de Dios está contigo 24 horas al día. Entonces, pastor, ¿y dónde dice eso en la Biblia? 2 Corintios capítulo 3, 18 nos habla de eso. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Wow. ¿Qué concepto, no? Somos como ¿qué? Un espejo que refleja ¿qué? ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted, wow, como estás cambiando? ¿Alguien alguna vez le ha dicho eso? Ese es el Espíritu Santo. Tú simplemente te dispusiste y el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra en ti. Mi carne no se ha santificado, mi carne sigue siendo igual. Si yo le dijera a usted alguna de las cosas que a mi carne todavía le gusta y me pide, usted diría, uy, pastor, ¿qué es eso? Eso es lo que hay. Pero lo que somos, lo somos porque el Espíritu Santo, que es Dios, vive en nosotros, nos ha sellado, nos ha garantizado para Cristo. Y ahora somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, por eso todos nosotros, ya sin el velo, no nos dejaba ver, que nos cubría la cara, hipócritas, falsos, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Cada vez tenemos más de su gloria. Y por la acción del Señor, que es el Espíritu, cada vez tienes más de su gloria. O sea, cada vez en tu vida habrá más unción, más gracia, más prosperidad, más
autoridad, más fuerza, más bendición. ¿Por qué? Porque tú vas de gloria en gloria y victoria en victoria. Entonces mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12. A unos Dios le da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es que yo sueño con una iglesia así grande como las que tienen en Estados Unidos, como un estadio. No, yo debo vivir agradecido con lo que el Espíritu Santo de Dios me permite hacer para su obra. ¿Usted se imagina a Juan el Bautista? 6 meses de ministerio, se pone de boca grande y termina allá, mete con un rey Herodes que nadie le dijo que se metiera con él, le mochan la cabeza. Y después termina él, ¿y será que sí ese era el que iba a venir? Después que duró 6 meses diciendo arrepentidos pues. Ningún ministerio en la Biblia es igual al de Moisés, al de José, al de Josué. Tu vida y la mía son diferentes. Por eso Dios, el Espíritu Santo me enseña que debo vivir agradecido con lo que Él me ha dado, con lo que tengo, y eso debo ponerlo a la obra de Dios. Muchos de ustedes de pronto dirán, yo quisiera ser pastor. Pero muchos de ustedes de pronto son empresarios y saben negociar y son ovejas y también son bueyes para la gloria de Dios. Son los que aportan. Quiere decir que el Espíritu Santo también te está usando conforme a su voluntad y da buen testimonio en tu empresa y donde tú vives, porque eres sacerdote de Dios y rey. Entonces yo tengo que entender a respetar la voluntad del que está en mí. Lo peor que puede hacer uno es tener el Espíritu Santo de Dios y vivir quejándose de lo que Dios te da. Da gracias por lo que Dios te da. Da gracias por las pocas semillas que tienes, porque las semillas, cuando tú las siembras agradecido, Dios las multiplica. Vive contento, vive alegre con los hijos que tienes, que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. No importa qué dones o dones tenga una persona, todos los dones espirituales vienen del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que tiene grandes funciones en este mundo. ¿Qué le dije al comienzo? El Padre está sentado ¿dónde? En su trono. Está tranquilo. Cristo está ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está trabajando aquí. Está trabajando aquí duro. Dice Juan 16, versículo del 7 a 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿cierto? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Tremenda promesa. Esa promesa ya se cumplió. Ya tienes al Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque el mundo no está cambiando, ni va a cambiar, ni se va a mejorar.
Porque el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a muchos, le está diciendo a todos los que quieren pisotear el nombre de Jesucristo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su maldad. Y no quieren saber nada de Jesucristo. Y si ellos no quieren saber nada de Jesucristo, entonces nunca tendrán el Espíritu Santo de Dios. Que solamente, escúchame, solamente hay una justicia divina, y es la justicia de Dios. No es la justicia de un presidente. Yo no sé si usted está de acuerdo con el presidente presente ahora o no está de acuerdo con el presidente presente ahora. Pero escucha, ni ese ni ninguno que se monten, habrán unos mejores o peores que otros. Pero la única justicia justa, divina, perfecta, es la justicia de Dios. Ni la mía, ni la tuya, ni la del Papa. Porque el representante, que tampoco es representante, es Dios, es el Espíritu Santo. Y Él está convenciendo por medio de tus oraciones, está convenciendo a tus hijos que se arrepientan del pecado, que se arrepientan de la droga, que se arrepientan del pecado. ¿Para qué? Para que haya justicia en sus corazones. Y si hay justicia en sus corazones, Dios te asegura paz, bendición, autoridad, provisión. Te pondrá por cabeza y no por cola. Y tú podrás decir: el bien y la misericordia me siguen donde quiera que vaya. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y todas las promesas que tú comiences a repetir, y todo lo que toques y todo lo que pises, será para la gloria de Dios. Romanos capítulo 8 dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esto es lo que pasa cuando tú tienes paz con Dios. Escúchame, que estoy enfermo. Señor, sáname. Que Dios no me sanó, pero mi espíritu, el espíritu de Dios y el espíritu mío están así, en comunión, dándome la paz que sobrepasa todo entendimiento y confirmándome que pronto, como decía Pablo, si me quedo aquí sigo haciendo tu obra, pero si me voy, mejor. ¿Por qué? Porque él tenía convicción por medio de la palabra que el espíritu que clama me mostraba de que soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos guía para conocer y obedecer la verdad de Dios. Esto quiere decir que lo que Dios nos exige que hagamos, el Espíritu Santo de Dios nos da el poder para poder obedecer a Dios y hacer su voluntad. Juan 16, versículo 13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído, les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Sabías que tú en tus fuerzas, lo más que puedes hacer en tus fuerzas es disponerte y hacer lo que tú puedes hacer? Pero es imposible en nuestras fuerzas hacer lo que Dios nos demanda hacer. Porque todo lo que Dios nos demanda hacer no es natural, es sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que es algo que no pertenece a lo natural, así de sencillo. ¿Y de dónde viene el sobrenatural? Es como cuando usted se compra una sábana, se pone la sabanita en el colchón y se pone una ¿sobre qué? ¿Cómo dicen las mujeres? Entonces eso me habla de una cobertura, la cobertura de mi Dios. Para hacer lo que Dios te ha mandado hacer, el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Yo quiero terminar con esto porque yo quiero declarar una palabra con temor y temblor de parte de Dios, de que sí es posible hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, mi amado, esta es la promesa que Dios le dio a sus discípulos.
Y cuando se cumplió, en la primera predicación, Pedro ganó más de 3,000 almas. Después predicó otra vez y volvió a ganar almas. Entonces, yo no sé cómo te sientes tú. No sé si de pronto tienes el ego allá o de pronto tienes el ego muy acá. Pero la Biblia dice que nadie tenga un concepto ni mayor ni menor que el que debe de tener. Pero sin el poder de Dios, uno puede tener mucho talento, puede tener una gran experiencia, pero seremos infelices si carecemos del poder espiritual. Pero en cambio, uno puede carecer de muchas cosas, pero si estás dotado por el poder del Espíritu Santo, el mundo se gira para verte arder por Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Cómo ardía el fuego del Espíritu Santo en su vida. La gente tenía que verlo. Escúchame lo que te quiero decir. Todo lo que hizo Cristo, como le dije al comienzo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Cristo fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Cristo fue empujado al desierto por el poder del Espíritu Santo. Para los que están hoy haciendo la voluntad de Dios y sienten que están en el desierto, Dios tal vez te está empujando al desierto para que te prepares para una gran bendición. Pero acuérdense que cuando Cristo estuvo en el desierto y fue tentado por el enemigo, el mismo Espíritu Santo de Dios puso las palabras sabias para decirle al enemigo: escrito está. Dios, de la misma manera, cuando Cristo muere, fue el poder del Espíritu Santo de Dios que lo resucitó. Ese mismo Espíritu Santo que había en Cristo, que lo ayudó a poder cumplir como hombre la tarea tan grande que Dios, su Padre, le había encomendado, es el mismo Espíritu con el cual Dios nos ha sellado. Oído. Yo no sé qué es lo que el enemigo te está diciendo que no vas a poder hacer. Pero Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Yo no sé qué tentaciones tienes tú que a veces dices: no voy a poder más, me voy a rendir, voy a caer de nuevo. Pero Dios te dice: el mismo espíritu que puse en mi Hijo Jesucristo, Jesús, cuando vino aquí a la tierra, es el mismo espíritu que hay en tu corazón. No tengo fe, pídeme medida de fe. No tengo fuerza, yo soy tu fuerza. No tengo gozo, yo soy el que pongo el gozo. No tengo paz, mi paz os dejo. No tengo plata, yo soy tu proveedor. No tengo conocimiento, yo soy tu conocimiento. No existe. Cuando el Espíritu Santo de Dios te ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Pero procura, cuando estés en el desierto, honrar lo que Dios ha puesto en ti. Y procura, cuando estés en la tierra prometida, honrar lo que Dios te ha dado a ti. Procura en la pobreza o en la riqueza, como un matrimonio, respetar la comunión con el Espíritu Santo. Porque en el día de la muerte, el mismo poder que resucitó a Cristo te va a resucitar a ti. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.